la lucha histórica por reportar a nuestros barrios, a nuestras comunidades, a nuestros estudiantes lo que pasa día a día. Y hoy, qué más que darle las gracias, darle de nuevo la bienvenida y reconociendo todo el aporte que ustedes han dado para que este evento salga adelante. Reconocemos pues al Consejo Distrital de Paz, con Hoja Radio, un delegado desde la localidad de Ciudad Bolívar que tiene allí su espacio. Viva la ciudadanía, con todo el aporte frente a la construcción de que este panel de hoy, muy corto, muy ágil, porque sabemos que están en plena campaña y por eso agradecemos de nuevo hoy su presencia acá. Sabemos que el tiempo es corto, que ya están en esa recta final y por eso también ese compromiso como Consejo Distrital de Paz. Agradecemos a Pincompás, a Teusa Radio, a la revista LGBTIMás.com que hace presencia en el marco de poder divulgar las acciones que hemos venido agendando en Bogotá como Consejo Distrital de Paz. Y a los compañeros y las compañeras de barriosyvecinos.com. Creo que con este panel también de periodistas, fotógrafos y medios alternativos de comunicación vamos a poder hacer una difusión que realmente logre llegar a las personas que necesitan conocerlos y conocerlas más allá de los medios masivos de comunicación. Nos interesa que nuestras comunidades de a pie, que nuestros jóvenes, que nuestras mamás, que nuestros niños y niñas, los cuales reciben y viven en esta Bogotá, los reconozcan y sepan pues cuáles van a ser los concejales que van a decidir políticas públicas y se van a dar la pela también, como decimos, por ellos y por ellas. Contarles que en el marco de posibilitar dar la palabra, pero también en el marco de posibilitar seguir creciendo, es supremamente importante reconocer el escenario en que estamos, en esta Casa Paz, en esta casa que nos permite el día de hoy encontrarnos también como una reivindicación de la lucha de estos acuerdos de paz, el cual en este momento desde el mandato nacional nos sigue direccionando nuestros pasos, desde ese marco del Plan Nacional de Desarrollo nos sigue construyendo y nos permite seguir diciendo que sí es posible una paz total. Y para eso también, por eso como Consejo Distrital de Paz quisimos estar acá, como una posibilidad incluyente, como una posibilidad de escucharnos, como una posibilidad también de escuchar todas esas voces. Y por aquí vi un letrero que dice la construcción de esos otros mundos posibles. Y creemos que para eso somos el Consejo Distrital de Paz, pero también para eso son ustedes como candidatos y candidatas. Cada uno y cada una tiene un mundo y le aportan ese mundo a esos otros mundos para que podamos construir y tejer en confianza, que podamos caminar y que podamos concertar esos planes de desarrollo que les sume a la gran mayoría, esos planes de desarrollo desde esas discusiones que dan para que realmente podamos seguir agenciando la paz en el marco de lo que nos corresponde. Una Bogotá incluyente, una Bogotá que podamos vivir sin miedo, una Bogotá que nos reciba todos los días con los brazos abiertos. En este momento, en la medida del respeto por el tiempo, le voy a dar la palabra a nuestro compañero William, el cual va a hacer presentación de la agenda. Contarles que el Consejo Distrital de Paz es una instancia combinada entre instituciones y sociedad civil, pues la institucionalidad al día de hoy no se encuentra, pero estamos la sociedad civil queriendo y consolidando estas propuestas. Es un consejo que en el marco de sus objetivos y funciones es asesorar a la administración distrital en temas de paz, y por eso nos pareció también pertinente lograr abordar este evento en la firma de un acuerdo. Willy. Bueno, un saludo para todos y para todas quienes nos acompañan acá en esta mesa, candidatos al Consejo, y a quienes se encuentran también de sus equipos, organizaciones sociales, consejeros distritales de paz. Antes de hacer esta presentación quiero contarles, candidatos, que esto es un ejercicio que venimos haciendo desde hace varios meses,
Desde el mes de junio iniciamos con un evento programático donde se reunieron aproximadamente 120 organizaciones sociales, consejeros, consejeras para pensar qué debe ser esto de la paz en Bogotá, porque a veces cuando hablamos de la paz parece que estuviéramos en otra Colombia y no la llevamos para este plano urbano. Entonces queríamos ubicar eso que era de la paz urbana, pero sobre todo la paz en Bogotá. Posterior a eso tuvimos algunas discusiones con las comisiones, con consejeros, y desarrollamos un taller de fortalecimiento interno del Consejo donde vimos las discusiones que están dando de paz a nivel nacional, lo que ha venido suscitando acá las políticas en el plano de lo distrital, y acotamos algunos puntos que son los que ustedes tienen en sus manos que nos parecen que deben ser una agenda. Una agenda que más que un compendio de ideas son una serie de recomendaciones que deben aplicarse como políticas públicas, como actuaciones administrativas, como acciones que deben tenerse presentes para orientar la revisión de los planes de desarrollo. Sabemos que desde las funciones que seguramente muchos o esperamos que todos ustedes van a cumplir en el Consejo de Bogotá, tienen que velar, hacer ese control también, y va a pasar por las manos de ustedes el Plan Nacional, el Plan Distrital de Desarrollo. Por eso es una visión del 2024 al 2028, para que ustedes puedan tener acá unas recomendaciones de antemano de lo que estos 120 organizaciones, estos sectores del Consejo Distrital de Paz han venido pensando en lo que debe ser paz. Y están agrupadas en 3 bloques: democracia y construcción de paz. Sin entrar en detalle de cada uno de los 6 puntos que comprenden ese bloque, básicamente lo que esperamos acá es que haya una invitación a la ciudadanía a ser parte de la construcción de paz. Una gran crítica, pero una gran posibilidad que tenemos ahorita es que la sociedad, las organizaciones, las instituciones, los sectores políticos de diferente índole podamos realizar un acuerdo que nos lleve a pensar una ciudad donde se superen las violencias, los conflictos, donde otros actores puedan también participar de la política. Entonces por eso van a encontrar ustedes ahí 6 propuestas que se recogen en este eje. La segunda, estamos pensando en información, comunicación y pedagogía para la paz, que es nuestro segundo eje, porque creemos que un gran problema que existe hoy es, por un lado, el acceso a los contenidos, a la información de los planes, proyectos, programas, de las líneas de inversión específicas que hay en temas de paz, de las propuestas, de las iniciativas que se elevan, pero también de la visibilización de esas iniciativas de paz. Cuando hablamos de paz en Bogotá, y eso lo conocen más ustedes que nosotros, nos dimos cuenta que la paz se venía construyendo hace muchos años y muchas décadas en la ciudad, pero no hay visibilización de esas iniciativas. Y creemos que los medios comunitarios cumplen una labor importante, pero los medios públicos también tienen que hacerlo. Entonces ahí vamos a encontrar unas iniciativas sobre eso. Y algo que sin duda es muy importante, y viendo la referencia de otros procesos de paz que se construyeron en el mundo, es que ningún proceso de paz surte bien si no logramos que la gente sea consciente de la necesidad de la construcción de paz desde la cotidianidad. Por eso hablamos de la pedagogía para la paz, de cómo se construye la paz en el día a día y en el quehacer. Y el último punto de esta agenda, de estos 3 ejes, es la implementación del acuerdo firmado por las FARC y la Ley de Paz en Bogotá, la Ley de Paz Total en Bogotá. Aquí partimos de 2 supuestos. El primero, que la firma del acuerdo es una firma que hicieron algunos actores, pero que es una firma simbólica y política que hicimos todos los ciudadanos de este país, y que la actuación administrativa de una ciudad como Bogotá debe comprender también acciones, debe pensarse en metas, en indicadores específicos que aporten a la construcción de paz y de algunos elementos que están dentro del acuerdo, pero también entendiendo que hay una apuesta y que hay un principio de concurrencia entre los planes de desarrollo nacionales y los distritales. La idea es también invitarles a pensar un poco cómo esa apuesta de paz que desde nivel nacional se viene pensando, con todas las críticas que podamos a bien hacer, puede tener una propuesta más territorializada en Bogotá, y eso se traduce en planes, proyectos, programas, metas, indicadores e inversiones específicas. Estas son las 3 líneas de este acuerdo. A detalle lo van a poder ver ustedes acá en el documento, y en otro espacio podríamos conversarlo mejor, esperando cuando ustedes ya sean candidatos al consejo. Cuando ya sean concejales, ¿qué candidatos ya son? Cuando ya sean concejales, era para ver qué candidatos estaban pendientes. Muchas gracias. Pues nada, creo que es importante mencionar que en el marco de poder organizar este trabajo se tuvo en cuenta unos criterios de invitación, de convocatoria,
para que de esta forma realmente pudiéramos tener incidencia desde las diferentes fuerzas políticas y electorales, ¿cierto? Poder saber que teníamos candidatos de diferentes coaliciones, de diferentes movimientos, reconocer que hay posiciones de candidatos privilegiados y privilegiadas en el marco de la fuerza que tienen como partido histórico también, se nos hizo importante poderlo traer acá, poder reconocer también a candidatos y candidatas que en el marco de su construcción de ejercicio lo vemos a pie, lo vemos en las discusiones, habla a veces muy tímidamente sobre el tema de paz, pero que era supremamente importante potenciar. Y por último, tener en cuenta la paridad de género. O sea, para nosotros y nosotras como Bogotá Epicentro de Paz, que se viene trabajando y que se viene desarrollando con esta administración que está cerrando, pues nos parecía importante también reconocer que más que una apuesta de un plan de desarrollo es que las mujeres y los hombres construimos en común y uno necesita al otro para seguir desde esos pensamientos diversos, seguir construyendo la ciudad. Y aparte de eso, pues algunos compañeros y compañeras candidatos y candidatas al consejo pues nos llamaron y dijeron, a nosotros nos gustaría hacer presencia en ese foro. Y dijimos, claro que sí. Aquí estamos como Consejo Distrital de Paz diciendo, somos un consejo que lo que nos permite es tomarnos la palabra, pero que también la queremos tomar en comunidad, la queremos tomar con muchos y muchas. Pues bueno, un poco de lo que sigue ahora es que las personas que estamos acá, que se están conectando, puedan conocer un poco cuál es su apuesta. Por eso no es un debate, por eso es una firma de un acuerdo. Queremos que tal vez en 5 o 7 minutos nos cuenten estos candidatos que están acá congregados, cómo van a hacer su apuesta de paz. Y mi compañera pues acá va a ir dándole el paso a cada uno para que nos respondan esta pregunta. ¿Cuál es su apuesta de paz para Bogotá? Buenas tardes nuevamente para todos, todas y todes. Esta tarde el Consejo Distrital de Paz, Reconciliación y Convivencia y el Comité de Diálogo Social tiene aquí presentes y le da la bienvenida a los candidatos al Consejo de Bogotá por el periodo 2024-2028. Y a las candidatas, sí. Hoy nos acompañan en esta tarde los candidatos para este periodo y van a hablar del acuerdo de paz para Bogotá. Por eso damos la bienvenida a cada uno de ellos. Y vamos a iniciar con Diego Cancino, candidato al Consejo de Bogotá por partido Alianza Verde. Bueno, mil. Buenas tardes. Ya buenas tardes, sí. Sí, ya. Lo primero es que la polimalta no, la malta está buenísima. La malta es buenísima. Está rojiza. Bueno, mil gracias. Pues no, yo les quiero agradecer profundamente esta invitación a ustedes, porque esto es como un sueño construido colectivamente, el Consejo Distrital de Paz. Y fue como un sueño que tejimos de la mano de muchas organizaciones que están acá, de los medios comunitarios, también hay que decirlo de Viva la Ciudadanía, pero digamos de muchos combos y organizaciones. Y fue como una obra construida a varias manos, con más de 150 organizaciones sociales de derechos humanos y organizaciones que se han dado la vida en la calle por la paz de tiempos atrás. Pero también lo que quisimos fue, y que fue una claridad desde el principio, es que el proyecto también fuera construido colectivamente al interior del Consejo. Y logramos de alguna manera que al menos un miembro de todas las bancadas votara positivamente el Consejo Distrital de Paz. Hubo 3 miembros del Centro Democrático que votaron negativamente, pero no todos los miembros del Centro Democrático votaron negativamente. Entonces prácticamente todos los partidos, al menos una persona de un partido, pero en el resto todos, le apostaron a este proceso que me parece que es de una fuerza impresionante. Entonces primero agradecerlos porque es como
sí, como una especie de hijo colectivo de muchas voces que acá están presentes. ¿Está sonando? Sí, creo que sí. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ahora Bueno, sí. entonces, ¿vuelvo a repetir todo? No. Ya. Bueno, lo primero que yo tendría que decir, y pues aquí están con alguien que no habla sobre paz, sino que creo que ha tejido paz desde Ángela María Robledo, que le apostamos a esas mesas desde el primer momento, cuando yo trabajaba ahí. Yo trabajé en la oficina de paz territorial, cuando nos soñamos esta paz, en la oficina del comisionado de paz, y ahí, digamos, dimos toda una apuesta de construcción de narrativas de transición de la guerra a la paz. Y uno de los grandes puntos de nuestra agenda en el Consejo de Bogotá, pues ha sido la construcción de paz, la transformación de conflictos y sobre todo este Consejo Distrital de Paz. Yo quiero decir al respecto 3 cosas que me parecen fundamentales. Lo primero, yo creo que lo que ha logrado la ciudadanía con el Consejo Distrital de Paz y las organizaciones es absoluta y completamente admirable. Este evento a mí me emociona y me conmueve profundamente. Pero también creo, y se lo he dicho en repetidas ocasiones, claramente la participación no es el fuerte de esta administración. Aquí cada vez que hablamos de participación nos aminoran, no entendemos, son ignorantes y no queremos inundar de una visión compartida y de participación esta ciudad y mucho menos en la paz. ¿Y cómo le va a apostar a la paz si permitió o se hizo la de las gafas con las torturas en el Portal de las Américas o en el Portal Subán o con las desapariciones como las de Juan Barros? Pero lo que sí tenemos el reto político a mi modo de ver, y esto lo dije en repetidas ocasiones, es que la paz tiene que estar inundada de participación y la herramienta más potente de esa participación heterogénea, diversa, de todos los rincones de Bogotá, sea el Consejo Distrital de Paz. Y ahí yo tengo una propuesta para enriquecer, no para anular ni para, digamos, desconocer lo que ha pasado en este proceso del Consejo Distrital de Paz, sino para fortalecerlo y enriquecerlo y nutrirlo a la luz del Consejo Distrital de Paz y los consejos locales de paz que también hay que enriquecer y fortalecer. ¿Cómo? Coja todos los residuos de luz de Bogotá y repártalos por UPLs, UPZs, porque yo en este momento no sé si hay UPLs, UPZs o UPQ, y las localidades o los barrios, para que nos entendamos todos. Y ahí usted en los residuos de luz convoca a participaciones y asambleas amplias de los consejos locales y consejos distritales de paz, para nutrir de paz la participación, para nutrir de participación la paz. Y ahí va gente que a veces no va, gente que a veces no participa, ya en 2 minutos termino. Y a mí me parece que eso lo que hace es abrir la democracia deliberativa y tener un punto focal, que es con lo que yo quiero terminar, que es la apuesta, a mi modo de ver, de este Consejo Distrital de Paz, que es muy linda y muy potente, y es nutrir de diálogo esta ciudad, para que entendamos que nosotros podemos transformar los conflictos de manera no violenta, vía conversada, vía arte y no con armas y mucho menos eliminando al otro. Ese es el enfoque de alguna manera que nosotros quisimos incorporarlo y por eso se llama Consejo Distrital de Paz, Reconciliación, Convivencia, quedó larguísimo, me da culpa, y no repetición, y transformación de conflictos. Y ese enfoque de transformación de conflictos, que fue una pela que nos dimos, pero es una belleza, porque es como el enfoque de los acuerdos de paz, donde Leder aquí todo este combo de gente dice, oiga, venga, los conflictos existen, no tenemos que solucionar conflictos, no tenemos que eliminar conflictos. Nuestra vida humana, nuestra democracia, la construcción de paz está nutrida de conflictos, ya 30 segundos termino. Pero esos conflictos tú no los eliminas, tú los tramitas y los transformas. ¿Cómo? Sin eliminar la voz del otro. ¿Cómo? Sin violentar al otro. ¿Cómo? Sin asesinar al otro. ¿Cómo? Sin amilanar al otro. Pero sí dialogándolo, sí reconociéndolo los espacios de poder, sí conversándolo. Y la herramienta más potente para generar esa transformación de conflictos es este Consejo Distrital de Paz. Y termino con esto. El gran reto de Bogotá en este momento es la seguridad. Y ese reto de seguridad tiene una cantidad de retos. Narcotráfico, bandas criminales, asesinatos y todo. Pero 1 de cada 3 homicidios de esta ciudad es porque los conflictos no los estamos tramitando de manera no violenta.
La gran apuesta de seguridad de esta ciudad tiene que ser una apuesta de seguridad desde el enfoque de paz. Y en ese sentido, la gran apuesta para garantizar el bien público de la seguridad debería ser este Consejo Distrital de Paz, que debería inundarse de participación para nutrir esta ciudad de democracia y de construcción de paz y de transformación de conflictos no violentos. Gracias. Muchas gracias, Diego. Vale la pena recordarle a todos los candidatos que tienen 7 minutos para su participación para hacer más óptimo el tiempo esta tarde. Bueno, continuamos con Heidi Sánchez, candidata al Consejo de Bogotá por el partido Unión Patriótica. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Yo voy a ponerme aquí también el tiempo para no pasarme del tiempo y que no escuchemos igual a los compañeros que posiblemente hablen al final. Entonces, bueno, yo hago parte de la Unión Patriótica, del Pacto Histórico, soy cabeza de lista del Pacto Histórico. Valga la pena recordar el día de hoy a José Antequera, porque ahora y siempre nuestra bandera es y será la paz. Este partido político que fue y nació en el marco de un proceso de paz y que su principal bandera ha sido esa. Hace algunos años nosotros y nosotras hablábamos de la solución política y negociada al conflicto social y armado. Y recuerdo, era una discusión latente entre varios sectores políticos de la época que decían que no había que hablar de conflicto social y armado porque en Colombia solamente existía un conflicto armado. Esto, discusión incluso de la conformación del Polo Democrático, incluso en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, entre otros escenarios, y desconocer que el origen del conflicto tiene un origen social, económico, político, que generó un conflicto armado en Colombia. Las razones por las cuales el punto número 1 del acuerdo de paz es la reforma rural integral, el punto agrario básicamente es porque los conflictos armados en este país principalmente han estado enmarcadas sobre la tenencia de la tierra. Que el punto de participación política sea también un punto central es porque debemos garantizar que en este país se pueda hacer política sin armas y que aquellos y aquellas que piensan diferente no sean asesinados por el hecho de pensar diferente. Que en Colombia nunca más vuelva a ocurrir un genocidio como fue el genocidio de la Unión Patriótica, o de Aluchar, o de la Alianza Democrática M19 en su momento, porque fueron genocidios políticos. Que se habla de la necesidad de respetar, salvaguardar y garantizar el derecho a la protesta social, derecho que bastante vilipendiado fue en la administración de Iván Duque y en la administración vigente de Claudia López. Entonces, cuando hablamos de paz, necesariamente hay que pasar por esos puntos que llevaron al acuerdo de paz. Y que no se parte de cero, no llegamos a La Habana, o no se llegó a La Habana en el año 2012, sin antes haber pasado por un largo camino de escenarios que fueron de negociación. El Caguán, Tlaxcala, Cravo Norte, La Uribe, Casa Verde, entre otros, donde se hicieron escenarios de diálogo que no terminaron fructuosamente en un proceso de paz. Digamos que el más pues fue el suscrito con el M19 en el marco de la Constituyente de 1991, donde pues hubo también varios procesos políticos que no participaron del mismo. Entonces, llegar a hablar de paz no es simplemente el silenciamiento de los fusiles, sino es pasar por diversos temas. Por ejemplo, el tema, esta mañana se hablaba de la nueva política de drogas, y si ustedes revisan el acuerdo de paz, el tema de la sustitución de cultivos de uso ilícito y cómo hay dos eslabones, que son aquellos más débiles donde se toca lo urbano. O sea, cuando hablábamos del acuerdo de paz en el año 2016, de buen madre, o sea, es que esto no únicamente recoge a los sectores armados, no únicamente recoge al sector rural, sino que el urbano tiene muchísimo que ver y una ciudad como Bogotá tiene demasiado que ver en esta situación y por eso tenemos que apostarle a la paz y que pareciera que no, pero uno diría, ¿cómo es posible? Hoy hace 6, 7 años estábamos en una tusa terrible. Yo nunca había tenido una tusa tan densa como la que tuve en esa época, después de haber perdido el plebiscito, ¿verdad? Yo lo asociaba, eso es como cuando se termina con su novia, el otro día se entera que está con su mejor amiga y a los 3 días se entera que su mejor amiga estaba embarazada y tenía 7 meses y que llevan 2 años poniéndole los cachos. O sea, es una vaina. Fue muy denso porque cuando Santos dice que se va a levantar el cese bilateral al fuego, yo dije, no, aquí esto se fue a la B. Esto es, estamos pasando de lo que fue, por ejemplo, Guatemala en su momento con el proceso de paz, o lo que sucedió aquí en Colombia también, en aquellos procesos de paz infructuosos,
incluso cuando muchos y muchas compañeras que estuvieron acompañando el proceso del Caguán se tuvieron que ir al exilio porque los estaban amenazando. Entonces yo pensaba en toda la gente que había puesto el pecho por la paz y que posiblemente nos fuera a pasar lo mismo después de eso, pero pensaba en personas muy cercanas a mí que estaban directamente asesorando el proceso de paz. Entonces, Bogotá no es ajena y desde el Consejo de Bogotá hay que decir que no es mucho lo que se puede hacer, digamos, en términos de la iniciativa normativa, el control político y algo en que esta ciudad y esta alcaldía le falló a Bogotá. Y fue algo que yo sí voté positivo en ese plan de desarrollo distrital y fue el tema de los PEDET. El PEDET Borde Sur, Ciudad Bolívar, Bosa, Soacha y el PEDET Sumapaz. Hoy no hay PEDET firmado, no existe PEDET. No existen programas de desarrollo con enfoque territorial, que creo que fue una de las cosas que más defendimos en el marco del proceso de paz. Y no se dio. Por fortuna, llegó este gobierno y tenemos una zona de reserva campesina en Sumapaz. Y una zona de reserva campesina que no fue una dádiva de este gobierno. Es algo que llevan peleando durante años las organizaciones campesinas de la zona de Sumapaz. Que no es solamente la localidad 20 de Bogotá, sino también todo el complejo de Sumapaz, que está en Meta, en Tolima, parte de Cundinamarca. Entonces, el Consejo de la Ciudad, digamos, de los puntos que alcanzo a revisar acá, tenemos, bueno, el tema de democracia y construcción de paz, que entendemos nosotros y nosotras por democracia, si se trata no de anular la diferencia, sino simplemente poder expresarnos libremente sobre lo que consideramos, pero sobre todo que nuestras apuestas sean escuchadas y sobre todo el tema de la democracia y participación incidente. A mí, ¿en qué me sirve una participación de maquillaje como se hizo, por ejemplo, de cara al plan de desarrollo, el plan de ordenamiento territorial, entre otros, donde, bueno, a propósito de Diego que decía que no sabía si estábamos en UPZs o UPLs, pues precisamente es uno de los grandes problemas de las UPLs, que no están siendo consultadas con los habitantes de sus territorios, si realmente están de acuerdo con que esas UPLs se conformen de esa manera o de otra manera, si quieren que dividan así su territorio. Miremos el caso de Kennedy, pero bueno. El caso es que la democracia incidente, el tema de la información, comunicación y pedagogía para la paz, el fortalecimiento de los medios comunitarios es importantísimo en el sentido de poder fortalecer aquellos escenarios comunicativos de la diversidad del pensamiento y no solamente alrededor de los medios hegemónicos de comunicación, que esta fue una apuesta también del proceso de paz en el punto de participación política, era el tema de quitar el monopolio y la hegemonía a ciertos medios de comunicación y que se empoderaran los medios comunitarios de las veredas, de los barrios, de las comunas y que fuera tenido en cuenta, pero lamentablemente no fue así. Y creo que la paz se construye desde las calles, desde lo territorial, reconociendo que Bogotá es una ciudad de 20 localidades, donde cada localidad tiene su diversidad y es totalmente diferente lo que se vive en dichas localidades. Una cosa es que usted vive acá, entonces aquí yo, que iba por ejemplo en la localidad de Chapinero, de vivir en Rosales, a vivir por ejemplo en el Mariscal Sucre, o en los barrios que están informalizados, entre otros. Entonces, una apuesta por la paz está en reconocer la ciudad, reconocerlos en la diferencia y decir que decididamente Bogotá es y será una capital de paz. Gracias. Muchas gracias, Heidi, por sus palabras. Gracias por ese recuento que nos hizo en toda esta historia que hemos tenido en busca de la paz para nuestro territorio, para Colombia, y ahorita que estamos enfocados en buscar esta paz para nuestra capital, Bogotá. Continuamos esta tarde y nos acompaña Héctor Paloma, candidato al Consejo de Bogotá por el partido Fuerza Ciudadana. Primero que todo, buenas tardes para todos, todas y todes. Desde la apuesta de nosotros es una apuesta siempre por la vida, una apuesta por la esperanza, una apuesta por el cambio, una apuesta para seguir diciendo esta es una ciudad donde se debe vivir en paz, una ciudad donde decimos tiene que estar al alcance de nuestros sueños. Por eso cuando vemos y leemos lo que dice acá el acuerdo de paz, nos recogemos en varias líneas de trabajo que se está haciendo ahí, sobre todo porque han habido ejercicios de participación donde las comunidades han decidido qué hacer en sus territorios. Como ya lo decía Heidi, el tema de los PEDET es una muestra de eso. O sea, el trabajo que se logró hacer en las 2 UPZs de Bosa, en las 3 UPZs de Ciudad Bolívar, y lo que se logró hacer en las 2 zonas en Sumapaz, es un ejemplo de la participación de lo que se puede hacer. ¿Qué es lo que le falta al distrito y qué es lo que falta también desde el plan de desarrollo? Presupuesto para poder ejecutar bien eso, poder armonizar con todas las secretarías, que los 15 sectores del distrito puedan decir qué es lo que van a invertir, cómo van a participar en la construcción de esos ejercicios, lo mismo que con los TOAR, el TOAR tanto que se hizo en USME como el TOAR que se hizo en Kennedy, y los TOAR que tienen que seguir haciendo en la capital. También unido a eso y a lo que se viene hablando de derechos, también recoger temas de Escazú,
que es una lucha desde el movimiento ambiental, donde se dice que es necesario y es importante la defensa de los líderes ambientalistas, y sobre todo cuando en esta ciudad tenemos un conflicto grande a nivel ambiental que ha producido Claudia y que también es producto de lo que ha hecho Peñalosa. Ese producto es lo que está pasando en el Cerro Suque, es lo que está pasando en los humedales como en Engativá, es lo que está pasando en Kennedy, también con la defensa del río, todo lo que ha venido pasando con la cuenca del Tunjuelo, incluso la cuenca del Tunjuelo se logra hacer también un acuerdo y unos avances en temas de paz. Es importante recoger ese legado, esa construcción colectiva, donde participaron más de 250 organizaciones para que vayamos construyendo y creando elementos fundamentales. Algo que también es importante recogerlo acá en el acuerdo es el tema de memoria. En ese tema de memoria no olvidar las masacres que han habido en la ciudad, que son masacres que si uno mira, hace 38 años se estaba conmemorando el Rafael Uribe, pero también hace 3 años en Suba se estaba conmemorando otra masacre del 9 de septiembre, pero también el año pasado se le dio grado póstumo a uno de los hermanos San Juan, que los hermanos San Juan fueron los que hicieron por primera vez, colocaron la imagen del Che en la Universidad Nacional, ¿sí? Y que después fueron desaparecidos y asesinados. Y desde ahí aparece Asfaes. Por eso es importante mucho recoger el tema de la memoria y también de los enfoques que se venían hablando, el enfoque étnico. Si algo es un avance que se logró hacer, es el artículo 66 del Plan de Desarrollo Distrital, que es el enfoque étnico, y es donde se reconocen las diferentes comunidades que viven en el territorio, porque no simplemente es el actor urbano y el ciudadano, sino también es reconocer las diferentes apuestas que se tienen, sobre todo en este país que es multiétnico, multicultural, reconocer que también acá hay unas comunidades que tienen unos derechos propios, como es las comunidades indígenas, como las comunidades NAR, como también son los procesos de las comunidades ROM, que acá en Bogotá se encuentran todos estos espacios, y por eso hay que mirar también cómo se hace esa participación, que sea general, que sea colectiva, y desde ahí cómo vamos dando una apuesta por el derecho a la ciudad y al territorio, sobre todo porque hablamos mucho del tema del territorio, porque en esa apuesta de paz no podemos seguir teniendo estos conflictos de urbanización, sobre todo cuando hablaban de las UPLs, de las UPZs, todo lo que viene con el artículo 555, que es plan de ordenamiento territorial, que es la defensa de moradores. Las actuaciones estratégicas de alguna otra forma están creando niveles de gentrificación en la ciudad, y hay que mirar cómo se defienden esos moradores también, qué es lo que está pasando en este momento en el San Bernardo, qué es lo que está pasando aquí cerquita en el Triángulo de Fenicia, que también fue una pelea que se dio dura y fuerte en lo que fue Rafael en Barrios Unidos, con todo lo que fue el proyecto que se estaba pensando hacer hacia los lados del 7 de agosto. Entonces es importante mirar eso, cómo proteger los moradores y la participación de la gente, cómo articularlo. Y como también lo decía el concejal Cancino, hay que mirar cómo se fortalecen los consejos locales de paz de los territorios, porque el consejo distrital es un espacio, es una instancia, pero se alimenta también desde lo territorial. Y en lo territorial hay que mirar si ya las alcaldías en todas las localidades lograron ya modificar los acuerdos locales para poder decir que se hagan las elecciones de los consejos locales. Y si no, ese es el primer elemento que hay que hacerle seguimiento y hay que hacerle control para poder desarrollar y fortalecer el Consejo Distrital de Paz. Se fortalece desde los consejos locales. Y unido a eso, tiene que pasar así como su merced, que también tiene la experiencia y como también lo tiene Liliana en el Consejo Territorial de Planeación Distrital, que tenga presupuesto el Consejo de Paz para que pueda ejercer sus dinámicas, se pueda tener de alguna otra forma una autonomía y poder desarrollar mucho más sus líneas de trabajo. Eso es importante porque eso logra de alguna otra forma que se democratice también el tema del recurso del distrito. Y eso es algo que tiene que comenzar a hacerse, comenzar a trabajarse. Y en el Plan Nacional y en el Plan Distrital de Desarrollo, ¿cómo se articula el Plan Distrital? ¿Cómo se articula el Plan Nacional de Desarrollo? Sobre todo cuando estamos hablando ahorita de una paz total y vemos que son diferentes los actores en conflicto que tiene la ciudad, y ya lo planteaban también ahorita. O sea, acá no solamente un conflicto armado, es un conflicto también social, un conflicto donde vemos que en el Amparo están boleteando a la gente, que en Patio Bonito están boleteando a la gente, que ahorita salieron también unos boleteos ahí en el sector de comercio de San Victorino, en el sector de comercio también de diferentes lados de la ciudad, donde también vemos que en los sectores marginales o las periferias urbanas también hay un conflicto real y fuerte, y eso hay que plantearlo unas soluciones reales también, concretas, y hay que tener una articulación con la ciudadanía, con estos espacios de incidencia y de participación, porque son ustedes los consejeros, las consejeras y los consejeros quienes están de alguna otra forma en territorio mirando cuáles son las dinámicas y las problemáticas. Ustedes han tenido también la estigmatización, han tenido también la persecución y han tenido también esa presión
de ese lado oscuro del Estado. Entonces hay que mirar cómo de alguna otra forma avanzamos, damos una vuelta a la página, y también cómo que no está acá, pero hay que fortalecerlo, cómo se le da también una importancia a la voz de los niños y las niñas en este espacio de participación, porque siempre hablamos desde una visión adultocentrista, pero también tenemos que mirar el trabajo de los jóvenes, y ellos en los territorios se están moviendo, en los territorios están haciendo las huertas, en los territorios están haciendo los espacios culturales, en los territorios se están creando diferentes dinámicas, y eso es construir paz. Paz también es cómo nos fortalecemos en el territorio, paz es también cómo de alguna otra forma incidimos en el presupuesto del distrito y en el presupuesto local. Dejo hasta ahí para no pasar nada. Muchas gracias, Héctor. Vemos que Héctor nos habla de la esperanza de vida y lo enfoca en entornos ambientales, multiculturales y étnicos. Recordamos nuevamente la pregunta para los candidatos: ¿cuál es su propuesta sobre la paz para Bogotá? Y en este orden de ideas continuamos con Jessie Moreno, candidata al Consejo de Bogotá por el partido Colombia Humana. Hola, linda tarde para todos. Nuevamente, para que la pregunta nos quede muy clara, ¿cuál es su propuesta sobre la paz en Bogotá? Hola, linda tarde para todos, todas y todos. Yo soy Yesenia Moreno Rodríguez, pero me conocen mejor como Yes. Hago parte de la Colombia Humana y estamos dentro de la lista del Pacto Histórico aquí también con Heidi. Bueno, varias cosas por mencionar. Lo primero es que mi acercamiento a la paz es más en el movimiento estudiantil de 2016, que surge en defensa del acuerdo de paz, y también hacíamos pedagogía en las universidades públicas y privadas en torno al plebiscito. Nosotros y nosotras fuimos los que vivimos la mayor tusa con los resultados, y luego organizamos ya hace 7 años, el 5 de octubre, la tercera marcha del silencio en Colombia, que no solo fue en Bogotá, sino fue en varias regiones, y luego estuvimos trabajando en la protección de líderes y lideresas sociales, donde recogimos aproximadamente 20.000 firmas para la protección de ellos y de ellas. Ya como en propuestas concretas, me recojo pues en muchas de las intervenciones que han mencionado, pero algo que consideramos bien importante es, por ejemplo, el fortalecimiento de formas de justicia comunitaria en la ciudad. Ahí podemos hablar que muchos de los conflictos que se tienen inician en los hogares y luego terminan con un desenlace aún más violento. Entonces hay que fortalecer la comunicación en los territorios, en los barrios, en las localidades y en las familias, y adicionalmente promover estrategias y formas de cómo intervenir y resolver conflictos. Otro elemento importante que queremos profundizar es la implementación de pedagogía para la paz, que también está dentro del acuerdo, pero que muchas veces hemos identificado en los colegios que no se aborda de una forma, diferencial y enfocada en que efectivamente las y los jóvenes conozcan la importancia de la historia del conflicto que vivimos en Colombia y todas las luchas que hubieron en torno a la implementación del acuerdo de paz. Otro elemento importante a resaltar que tenemos que profundizar es, los efectos psicológicos positivos que tiene el perdón y la reconciliación en los seres humanos, para hacerse no solo en Bogotá, sino a nivel nacional. Algo importante es la construcción de memoria individual, colectiva e histórica, que tendría que hacerse en Bogotá a través de identificar cuáles son los principales conflictos, de qué forma diferenciada se presentan, y tener mapas de calor que nos permitan identificar cómo abordarlos. Y algo fundamental que tiene que ver con un enfoque de la seguridad humana es, por ejemplo, la política criminal. Cómo abordamos el desmantelamiento de estructuras paramilitares en la ciudad y cómo desmantelamos pues, a los cabecillas. Y algo que es importante fortalecer actualmente, teniendo en cuenta la paz total y la nueva apuesta del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, es la participación activa de las y los jóvenes en estos espacios de discusión, y también de las mujeres. Un elemento ya fundamental para terminar que consideramos es, la localidad de Sumapaz,
de cómo conocemos la historia del conflicto que se ha vivido en la historia de esta localidad y cómo hay una verdadera implementación del Acuerdo de Escazú y donde se va y se debe garantizar la protección de los líderes y lideresas. Recientemente han asesinado a varios, y adicionalmente cómo se aborda con un enfoque de género, porque es distinto cuando ejercemos el liderazgo al ser hombres o al ser mujeres. Es diferente las connotaciones que tenemos quienes somos lideresas, guardianas del territorio. Y algo que tenemos claro y que fue una frase muy fuerte ya para cerrar en el Movimiento Estudiantil por la Paz de 2016, es que es más lo que nos une que lo que nos separa, y esa es la invitación a construir una ciudad en paz y del tamaño de nuestros sueños. Muchas gracias, Jessica. Yesenia, perdón. Bueno, gracias por su propuesta que tiene para la paz de Bogotá para el periodo 2024-2028, dentro del que Jess nos comenta, dice que va a trabajar por el perdón y la reconciliación, por la reconstrucción de memoria y trabajar con jóvenes y mujeres para que participen en todos estos espacios. Bueno, continuando con la agenda de hoy, damos la palabra a nuestra candidata Liliana Castañeda, candidata al Consejo de Bogotá por el partido Dignidad y Compromiso. Liliana, la pregunta, ¿cuál es su propuesta sobre la paz en Bogotá? Muy buenas tardes a todas y todos. Bueno, como ya lo han dicho, yo soy Liliana Castañeda, soy la número 2 de Dignidad y Compromiso al Consejo de Bogotá. Y antes de responder la pregunta, yo quiero agradecerles la invitación, pues tanto a Viva la Ciudadanía como al Consejo Distrital de Paz, porque yo vengo del movimiento estudiantil del que hablaba Heidi, y vengo de esas discusiones de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil sobre la naturaleza de la educación para construir paz, para construir soberanía, democracia y paz. Y si hay algo que me ha dejado no solamente esa discusión, sino mi trayectoria, digamos, como mujer feminista, política, de izquierda, ha sido la necesidad de dimensionar el peso del mandato social de construir paz. Más allá de cualquier estructura, más allá de cualquier partido político, más allá de los programas que defiendan quienes nos han enseñado a hacer política, creo que si algo he podido aprender, y por eso también agradezco que se me haya invitado a este espacio, es a entender la enorme dimensión y lo transversal que es el mandato social de construir paz en nuestro país y de construir paz en nuestra ciudad. Tranquilo. Porque además también he aprendido de nuevo en un modo un poco autocrítico, pero también en un modo de retrospectivo, que la paz no es solo un tema como lo sacan en las elecciones, sino que efectivamente ese mandato social de construcción de paz significa efectivamente participación, que es algo de lo que se ha hablado muchísimo acá, porque participación no es solamente información, sino es concertación permanente, es resolución de conflictos, es saberlos transformar en otras cosas, porque como decía Diego también, pues la sociedad no va a dejar de tener conflictos de distinto tipo. Entonces, esa gran deuda que nos deja, creo yo, la administración de Claudia López, que es la de la participación y que efectivamente la voz de la gente tenga incidencia en la construcción de muchas políticas públicas, es un mandato y es un compromiso que, si bien, digamos, tiene unas competencias limitadas desde el Consejo de Bogotá, sí es un compromiso para el que nosotras y nosotros también estamos, no solo como concejales o futuros concejales, sino como personajes públicos, y es abrir debates y llevar la política fuera también de los recintos y llevarlas y fortalecer y ser aliadas de esos ejercicios políticos de construcción de paz, de justicia social, de justicia ambiental, ¿sí? De derecho a la ciudad, que se están gestando en todos los territorios, porque Bogotá es una ciudad además forjada a través de luchas y a través de transformación de esos conflictos, es producto de esas luchas y de esos conflictos. Entonces, el primer compromiso es, por supuesto, con la participación y con la promoción de la participación. El segundo es también viendo un poquito el acuerdo que vamos a suscribir, el compromiso que suscribimos con ustedes, es que paz también es democracia y paz es también garantías.
y eso significa garantías para esa democracia, y eso significa que en el momento de discusión del plan de desarrollo nos la que tenemos que jugar muy fuertemente para que esa construcción de paz tenga presupuesto en ejercicios de memoria, en que efectivamente haya unos planes de desarrollo con enfoque territorial y que además tengan el presupuesto que necesitan para ser ejecutados. Y paz también es derechos. Paz también es derechos y reconocimiento del derecho que tenemos todas, todos y todas de vivir en esta ciudad, y que eso tenga garantías y se materialice en temas. Acá se mencionaba también como el sistema distrital de cuidado, que necesita expandirse y llegar a cada vez más poblaciones con enfoque diferencial, en la garantía del cumplimiento de los acuerdos, en la garantía también de que haya un aliado, precisamente hay varios aliados y aliadas en el Consejo de Bogotá, de las inversiones que se hagan en esa zona de reserva campesina que se ganó también el movimiento social campesino, que haya una articulación efectiva entre el Plan Distrital de Desarrollo y la política de paz total del Plan Nacional de Desarrollo, pero también que se vea que día a día hay unas oportunidades o de construir paz o de empeorar también los conflictos sociales e incluso el conflicto armado que seguimos viviendo desde muchas otras aristas. Por ejemplo, en la política de gestión de riesgo tenemos un compromiso muy grande también con la justicia social, con la justicia ambiental, y por supuesto, por último, el tema de hacer un control político que le sirva también a la aplicación del enfoque de género y de participación de nuevo de las mujeres en la construcción de paz, que está plasmado en la resolución 1325, que es necesario también ayudar a materializar en cada uno de los territorios. De nuevo, es dificilísimo, digamos, y el margen que tiene normativamente el Consejo es muy limitado, pero creo que estamos también para defender ese mandato y para hacer y promover colectivamente los ejercicios, valga la redundancia, de construcción de paz. Gracias. Listo, gracias Liliana. Vemos que Liliana, dentro de lo que propone para el acuerdo de paz para el periodo 2024-2028, es la promoción de la participación en todos los territorios. También es trabajar sobre las garantías, que se den las garantías a la participación, y también para trabajar en la planeación con enfoque, con derechos y garantías pues para cada uno de los participantes. Muchas gracias, Liliana. Continuamos con nuestra candidata María Conchita, candidata para el Consejo de Bogotá para el periodo 2024-2028 por el Partido Nuevo Liberalismo. Muy buenas tardes para todos y todas. Muchísimas gracias, querido Consejo de la Paz, por esta invitación. Y yo quisiera referirme más a los hechos cumplidos que a los hechos futuros. Yo soy una convencida de que lo que nos da autoridad para hablar es cuando alguien nos pregunta, ¿usted qué ha hecho? Y en eso pienso, cuando están buscando un gerente para una empresa, normalmente no le preguntan a usted qué va a hacer, sino usted qué ha hecho, ¿dónde está su experiencia? Yo tengo una experiencia riquísima de la cual realmente me enorgullezco, y es la de haber creado el Consejo de Sabios y Sabias de Bogotá, que representan 1.200.000 personas en Bogotá, mayores de 60 años. Sumémosle los que son mayores de 50 y mejoramos la cifra. En ese tiempo, y es donde quiero ponerme a tono con alguna palabra muy repetida aquí, de la participación. La participación es perfectamente posible desde la sociedad civil. Si nosotros seguimos esperando que sea la institucionalidad o que sea el Consejo de Bogotá, el Consejo el que promueva la participación, creo que vamos a esperar muchísimo tiempo más. Ese Consejo de Sabios ha logrado tener consejo en las 20 localidades, y en las 20 localidades trabajan con un propósito especial. Luego la participación es perfectamente posible. Claro que sentimos la debilidad, claro que sentimos la ausencia del gobierno. Voy a darles una nota pequeñita. En este momento existe el Ministerio de la Igualdad con la ministra Francia Márquez, que ha creado muchos viceministerios para muchas poblaciones.
Y aquí quiero enfocarme también en el aspecto del enfoque poblacional, más que del enfoque territorial. Y en este momento la población mayor que yo represento, y es el nombre de la que hablo, porque es la que conozco y la que me tiene aquí, quiero contarles que está perdida en Colombia. Porque el Ministerio de la Igualdad la sacó del Ministerio de Salud y no la ha incluido en ninguna parte. Entonces, si alguna voz tiene que seguir hablando por esa población mayor, es una voz que se vuelve política en el Consejo y que espero que sea mi voz. Nosotros logramos la aprobación de la Ley 2055, que es la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Esa ley es vigente desde hace 3 años y no ha habido una voz en el Consejo de Bogotá que busque la implementación de esa ley. Luego yo voy por la implementación de esa ley, para que esos derechos por primera vez sean una realidad, para que se puedan cumplir desde la institucionalidad y para que lo podamos disfrutar en la sociedad civil. Vamos a hablar de políticas públicas, otra palabra muy usada, muy trabajada, pero que poco conocemos de ellas. Yo hice la prueba en el Consejo de Bogotá e hice la prueba en la institucionalidad para encontrar un absoluto desconocimiento de las políticas públicas de envejecimiento y vejez. Esa política pública se vence en el año 2024 y otra de mis propuestas es la participación con el Consejo de Sabios, con la institucionalidad y con el Consejo de Bogotá de la definición de la próxima política pública de envejecimiento y vejez en el marco de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Los temas de la paz son múltiples. Sin embargo, hablar de paz no es lo mismo que hablar de seguridad. Y he notado con preocupación que la mayoría de los candidatos a la alcaldía de Bogotá hablan de inseguridad. ¿Por qué? Porque es el tema de moda. No es porque la inseguridad sea reciente, la inseguridad viene de mucho tiempo atrás. Pero la inseguridad se volvió de moda, entonces tenemos que hablar de inseguridad y por eso no hablamos de paz. Porque cuando hablamos de inseguridad, preguntémonos las causas de la inseguridad. Son múltiples, no voy a enumerarlas acá. Pero si solucionamos esos problemas que originan la inseguridad con un cumplimiento de derechos, nos aproximamos a una solución de paz. La paz no es un propósito, la paz es un resultado permanente de acciones tanto de la política como de la parte gubernamental, como de la sociedad civil. Cuando yo hablo de participación, yo sé lo que es eso. Yo sé lo que ha sido trabajar durante 6 años para lograr una participación que hoy sostiene los 20 consejos locales, que presentaron a la alcaldesa Claudia López su mirada de la persona mayor y que logramos cosas como, por ejemplo, las manzanas de cuidado. Nosotros no propusimos la manzana de cuidado, propusimos un sistema distrital de cuidado que incluye las manzanas de cuidado y fue una propuesta del Consejo de Sabios. Otra propuesta fue la correcta distribución de la estampilla de vejez. Aproximadamente 250.000 millones de pesos al año que queremos saber y le hemos hecho seguimiento de cómo se ha invertido. Hoy en día tenemos en todas las localidades de Bogotá centros día en donde se atiende adecuadamente a la persona mayor con una cantidad de posibilidades inmensas y seguiremos trabajando en eso. Así que si te respondo a la pregunta, ¿cuál es tu propuesta? Mi propuesta es esa. Realmente fortalecer, porque es posible la participación desde una acción, como ha sido mi experiencia. Mejorar y trabajar por la política pública de envejecimiento y vejez que garantice, no para los viejos, porque los viejos ya lo que tenemos que vivir lo estamos viviendo. Los viejos somos unos triunfadores, los viejos le ganamos la guerra a la vida, pero con la política pública le queremos decir a las generaciones que nos preceden que sí es posible llegar a una vejez digna, a una vejez autónoma, si somos capaces de cumplir con nuestro mandato, de dar seguridad y con ella construir la paz. Gracias. Muchas gracias, María Conchita. Entonces vemos que María Conchita nos dice que dentro de la propuesta que tiene para Bogotá es la participación desde la sociedad, trabajar en las políticas públicas de envejecimiento y vejez. María Conchita dice la paz no es un propósito, es un resultado. Y ella nos ha demostrado que se puede trabajar en el territorio mostrando resultados. Continuando esta tarde, continuamos con el candidato Leonardo Rodríguez, candidato al Consejo de Bogotá por el partido Movimiento Lara.
Bueno, muy buenas Candidato, tardes. qué pena. ¿Cuál es su propuesta sobre la paz en Bogotá? De acuerdo, muy buenas tardes. Hace un momento teníamos la oportunidad de hablar aquí con María Conchita, precisamente, que está a mi diestra y yo a su siniestra, sobre todo lo que ella amablemente acaba de describir, y encontramos algunas identidades que están plasmadas dentro de las propuestas de nuestra apuesta al Consejo de Bogotá en el movimiento Lara con el número 45. Estoy convencido de que la paz es hija de la justicia. Y hoy un tema sobre el cual se viene conversando en la política pública para Bogotá tiene que ver con la seguridad. Pero la seguridad es el resultado del ejercicio de una paz verdadera. A lo que nos lleva esta reflexión es a tener claro que si yo hablo o si quiero plantear un tema de seguridad, pues obviamente tengo que hablar de paz, pero previo a ello tengo que hablar de justicia y tengo que hablar de justicia social. No solamente el acceso a la justicia como un mecanismo único para la defensa de los derechos, sino la justicia social que me da la oportunidad de lograr el ejercicio de mis derechos como persona. Y claro, cuando entonces se habla de este tipo de cosas, yo planteo una propuesta de seguridad integral. Cuando se habla de seguridad integral, lo hablo desde la academia, entendiendo que la seguridad no aparece de la noche a la mañana, sino que la seguridad, o más bien la inseguridad, es el resultado de una serie de problemáticas sociales que no han sido abordadas ni oportuna ni adecuadamente. ¿Cuáles de estas problemáticas? Una está relacionada precisamente con la pobreza. Pobreza que se plasma a partir de la falta de oportunidades laborales, por ejemplo. Sobre lo cual voy a reparar en un momento cuando tenga la oportunidad de hablar de otra apuesta en este ejercicio político, y se relaciona básicamente con la economía plateada, la economía de las calles. Otro elemento está íntimamente ligado a la falta de oportunidades educativas. Tengo la oportunidad de haber desarrollado un ejercicio académico por más de 20 años, vengo de ser vicerrector de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, renuncié a ese ejercicio precisamente para lograr esta apuesta al Consejo de Bogotá, y tengo algún conocimiento precisamente para apoyar la vinculación de las personas, particularmente los jóvenes, a la educación superior, pero no solamente desde su vinculación, sino también un elemento muy importante, y es su permanencia en la educación superior. También hablamos de, por ejemplo, falta de oportunidades para el desarrollo humano. Y cuando hablo de desarrollo humano, estoy hablando de un desarrollo humano integral, estoy hablando de la posibilidad de desarrollarse en artes, en deportes, en conocimientos, sobre todo aquellos que no resultan convencionales. Aquí hablamos, por ejemplo, de paz. Cuando yo hablo de paz tengo que tener presente las personas con discapacidad, pero cuando hablo de su desarrollo humano los dejo de lado, o nuestra sociedad los deja de lado, más bien cuando no piensa, por ejemplo, en deportes paralímpicos, cuando no piensa en deportes que tengan la oportunidad de generar adaptación para que ese desarrollo humano sea más integral. También hablo de falta de oportunidades para el acceso a los alimentos, que es otro elemento fundamental. El movimiento Dignidad ha venido trabajando precisamente y denunciando un elemento que es una situación que es muy importante, dignidad y compromiso. Ok, que es el tema de los alimentos. Y por supuesto, lo que pasa es que cuando saltan a la cara otro tipo de problemáticas, se nos olvida que mucho tienen que ver ese relacionamiento de causa-efecto. Más del 50% de la población en Bogotá tiene acceso a menos de 3 alimentos diarios. Y aquí parece que no pasará nada. Entonces aquí tenemos que plantear una serie de alternativas. Una serie de alternativas que además permitan abordar temas que se han dejado de lado, como la cultura ciudadana, que es el respeto por el otro, no porque tenga una característica especial, no porque tenga una connotación especial, sino porque el otro merece el mismo respeto que merezco yo. Entonces, cuando hablo de este tipo de oportunidades, estoy hablando, por ejemplo, del desarrollo de un proyecto que la administración actual echó por tierra, que era el proyecto Misión Bogotá, que nos daba oportunidades de tomar jóvenes y brindarles alternativas
de formación, de aprender cultura ciudadana enseñándola en el espacio público, en tanto generaba una posibilidad de generación de ingresos a los más jóvenes, para que al cabo del año tuviéramos jóvenes técnicos, formados técnicamente o en un oficio, que tuvieran la posibilidad de haber pasado y de conocer sobre cultura ciudadana y de haber tenido la oportunidad también de una experiencia laboral que se volviera apetecible para un mercado laboral. Entonces, también tengo que tocar el tema de la economía plateada, porque ya lo decía María Conchita, cuando una persona llega a los 50 años de edad, resulta que es muy vieja para el mercado laboral, pero resulta que es muy joven para el sistema pensional, y resulta que tiene que cumplir una obligación, que es la de trabajar para el sistema normativo nacional, le hace que el gobierno tenga la posibilidad de sostenerlo. Y resulta que cuando hablamos de oportunidades de emprendimiento estamos haciendo el foco solamente en un grupo poblacional, pero no estamos enfocándonos en personas que ya tienen una mayor experiencia como nuestros adultos maduros. Así que estamos planteando oportunidades concretas que están relacionadas en materia de generación de ingresos, de permanencia de los jóvenes en la educación superior, de apuestas para la economía plateada, del desarrollo de competencias ciudadanas y, por supuesto, de alternativas que nos conlleven precisamente a una mejor justicia social, que contribuyan directamente a la paz y, por lo tanto, a la seguridad. Muchas gracias, Leonardo. Leonardo nos dice que dentro de la propuesta que tiene para la paz de Bogotá, la paz es la hija de la justicia y para ello debe haber trabajo, educación, oportunidades para los jóvenes, alimentación y sobre todo cultura ciudadana. Continuando esta tarde, en este diálogo que tenemos por la paz, damos la bienvenida a Marcela Clavijo, candidata al Consejo de Bogotá por el partido Alianza Verde. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Por fin se dio el día. Yo soy edilesa hace 12 años en la localidad de Chapinero y por fin llegó el día de poder dar el salto al Consejo de Bogotá. Agradezco mucho al Consejo Distrital de Paz por esta invitación, especialmente a Buenergia y especialmente a Ricardo Sánchez, que son compañeros de lucha de la paz desde hace mucho rato. ¿Qué voy a hacer por esto? Pues hay que hacer cumplir el acuerdo, lo primero. Lo primero es hacer cumplir el acuerdo. Y eso hace parte de las decisiones políticas que he tomado. Este camino de la paz está de la mano de los actores de la paz. Y por eso estoy apoyando a Gustavo Bolívar a la alcaldía de Bogotá, primero que todo. Creo que esa es la línea, ¿no? Ellos estamos jugados con la paz, no ahorita, hace rato. Entonces, eso es lo primero. Para poder cumplir ese acuerdo hay que buscar los mejores aliados. Empezamos por esto. Empezamos por transversalizar esa línea en el plan de desarrollo, ¿sí? Yo soy feminista en construcción hace mucho rato y ya me volví experta en transversalizar el enfoque de género, ¿sí? Y los presupuestos. Porque uno puede decir acá mucho, pero si va a votar más por el carro de la policía, ¿sí? Y por el uniforme para la policía, y no le va a dar un peso al Consejo Local de Paz o a las dinámicas de la paz, pues no está siendo coherente ni con la transversalización, ni con la inversión que le está prometiendo a la ciudadanía en la ciudad de Bogotá. Bien, creo que es importantísimo tener en cuenta, pues obviamente estos 3 puntos que nos dicen acá, ¿cierto? El plan de desarrollo y votar las proposiciones de plan de desarrollo, estar en la comisión de empalme, en la armonización de esa comisión de empalme, para que la paz no sea una letra muerta, sino que realmente le genere herramientas y elementos a esta transversalización, ¿sí? En cuanto a lo que es la información y comunicación de pedagogía para la paz, yo creo que esto es un tema muy importante. La comunicación es algo muy importante. Siempre han querido tergiversar nuestro mensaje hacia la paz, ¿sí? Entonces, que las cartillas con ideología de género, que queremos homosexualizar al mundo y que no sé qué, y que ¿sí? Todo esto tiene que ver con la paz.
con la paz. Entonces, una comunicación muy clara. Cuando hicimos la pedagogía la pedagogía para la paz de los acuerdos de La Habana, era increíble ver la cantidad de desinformación que tenía la comunidad en esto. Para esto es muy importante hacer cumplir el acuerdo de la Cátedra de Paz, ¿sí? La Cátedra de Paz no es solamente en los colegios. Esta cátedra también se puede dar en las universidades y se puede dar en las empresas, se puede dar en las mutuales, se puede dar en los consejos comunitarios, se puede dar en las juntas de acción comunal, se puede dar en la formación pues, que merecen todos los ciudadanos y ciudadanas, y es muy importante que realmente rescatemos esa cátedra de la paz. Es importantísimo. Solamente rescatando la cátedra, estudiando y demás, generamos una pedagogía para la paz. Esa pedagogía además tiene que empezar por nosotros mismos, por nuestras formas, por la otredad, por la sororidad, ¿sí? Por llevarlo realmente pues como en la práctica. Reforzar las cátedras de historia y geografía, porque nosotros vamos a hablar de la paz, pero tenemos que hablar de lo que nos negaron, de la información que nos negaron, de este país que tiene una geografía maravillosa, con unos recursos hídricos maravillosos, con unos nevados maravillosos, con una fauna y flora maravillosa que está en determinados territorios y que estamos obligados a proteger, como es la sabana de Bogotá y como lo es Bacatá, como es este territorio, ¿sí? La lectura real del territorio y las necesidades reales del territorio. Ya va a terminar. Y por último, la implementación de este acuerdo. Este acuerdo hay que implementarlo y hay que implementarlo con la visión de seguridad que tenemos. Nosotros no podemos hablar de una seguridad trayendo más fuerza policial, entre otras porque cada vez menos jóvenes quieren estar en la policía. Bendito sea Dios, porque yo hace muchos años que vengo diciendo que no parí hijos para la guerra, ¿sí? Las mujeres no parimos hijos para la guerra. Entonces esa no puede ser la alternativa. La alternativa definitivamente para hablar de una paz estable, total y negociada es educación, es arte, cultura, patrimonio, es trabajo, pero trabajo digno, empleabilidad, emprendimiento y productividad, ¿sí? No llamarle ilegal a nadie, aquí no hay nada de ilegal. Lo ilegal es lo que ha hecho este Estado con nosotros durante tanto tiempo que todavía nos tiene esclavizados. Nos tienen esclavizados a estos contratos de prestación de servicios en Bogotá. Nos tienen esclavizados a un poco de firmas de planillas en miles y miles de espacios para que otros logísticos se lleven la plata con las carpas, con los refrigerios y con todos los souvenirs que nos dan. Muchas gracias. Gracias Marcela por sus palabras. Vemos que Marcela, dentro de la propuesta que tiene para el Consejo para la Paz, de Bogotá, en el periodo 2024-2028, ella nos dice hacer cumplir el acuerdo de paz, que la paz no sea letra muerta, y para ello dice rescatar con cátedra de paz a través de conocer la historia, la geografía, quiénes somos y qué tenemos dentro de nuestro territorio. Pero eso se logra a través de educación, arte, cultura y trabajo digno. Gracias Marcela nuevamente, y continuando con la agenda de esta tarde, le damos la bienvenida a Sergio Barbosa, candidato para el Consejo de Bogotá por el Partido Nuevo Liberalismo. ¿Puedo hacer una moción de 30 segundos, de 15 segundos? Es que, qué pena, debo retirarme, tenía un compromiso, había avisado previamente, llegué a un punto, me muero de la vergüenza y además me duele profundamente, pero dos cosas: mil gracias por la invitación, de verdad qué vergüenza tener que retirarme, mil gracias por la invitación, y firmo esto, digamos, sin titubeos. Entonces vamos a registrar la firma del candidato Diego Cancino. En el marco de la firma, más que recordar y pasar por una firma, esperamos el compromiso, que Isis lo decía, cuáles son nuestras funciones en el Consejo de Bogotá y hasta dónde podemos dar cumplimiento a lo que hoy nos estamos comprometiendo. No se están comprometiendo con un Consejo Distrital de Paz, se están comprometiendo con una serie de personas, de mujeres y hombres que venimos luchando históricamente
por tener una ciudad más incluyente, una ciudad próspera y una ciudad que nos escuche. Así que muchísimas gracias. Ya quedó el registro fotográfico. Ya, creo que ya. ¿Ya tú? Ah, listo. Qué Bueno. pena, gracias. Muchísimas gracias. Un chapo para ustedes. Por ahí tenía fila para que la lleven. La fila. Ahí debajo había otra fila que era la suya. Mira, que eso es fácil de sacar. Permiso, qué pena. Entonces continuamos con la agenda de esta tarde. El candidato al Consejo de Bogotá, Sergio Barbosa, por el Partido Nuevo Liberalismo. Muy buenas tardes para todos, pues para no decir todos y todas, todas, me imagino que incluye todos los demás, ¿no? Bueno, todas, y todes, en fin. Estamos en este espacio, no lo conocía, la Casa de la Paz. Me parece muy interesante porque la paz es la base para todos los proyectos que tengamos como ciudadanos. Yo voté sí a la paz en el plebiscito del 2016, desde ese momento estoy comprometido y pues es una invitación muy interesante la que recibo hoy. Gracias por invitarme. Básicamente este punto de la información, comunicación y pedagogía para la paz es tal vez el que más me concierne a mis intereses y con base a mi experiencia. He tenido experiencia durante más de 25 años en los medios de comunicación que llaman hegemónicos, tradicionales, pero para mí son medios de comunicación, donde hemos estado en salas de redacción. Mi primer jefe de redacción fue Gabriel García Márquez en QAP y estuve con dos periodistas, María Isabel Rueda, que era de una corriente, María Elvira Samper, que era de otra, y después estuve mucho tiempo en RCN y en ningún momento en los medios de comunicación en los que estuve tuve la llamada de ningún doctor Ardila diciéndome: mijito, haga tal información acerca de qué cosa porque tenemos que darle duro a eso. No, los periodistas que estamos en las salas de redacción, los periodistas que vivimos todos los días, el día a día en las redacciones, sabemos que hay algunos intereses, pero generalmente nos respetan la independencia, nos respetan el criterio cuando trabajamos ahí. Y yo creo que la llegada de nuevos actores llamados como generadores de contenido, influencers, en lo que he estado trabajando durante algún tiempo, durante 2 años estuve trabajando con el canal Telemedellín, formando precisamente nuevos talentos. En ese sentido me di cuenta que muchas veces no tienen rigor, muchas veces no buscan las dos fuentes, muchas veces no tienen como esos elementos y van lanzando pues sus opiniones, porque finalmente se convierten los medios de comunicación muchas veces de todos estos generadores de contenido en opinión más opinión más opinión, sin confrontación de fuentes. Entonces sí me parece muy importante que el punto para generar paz realmente parta de la educación en todo sentido. En la educación, hoy es el Día de los Animales, por ejemplo. Hablamos de humedales, pero no hablamos de los animales, ¿no? El Día Mundial de los Animales. ¿Y qué pasa con las abejas en Bogotá, por ejemplo? Vemos un panal de abejas en Bogotá y la primera llamada es a los bomberos para que las destruyan, ¿no? Pensamos en que las ratas, lo primero es eliminarlas. Pensamos en cualquier tipo de animal y siempre pensamos que los animales los debemos maltratar, que son nuestro consumo y punto, sin tener nada. Y pensamos, sí, en los gatos y perros, únicamente. Pues los gatos y perros está bien, pensamos en esterilizarlos y en cuidarlos, pero ¿y qué de los otros animales? No hay ninguna otra iniciativa por parte de los gobiernos para pensar en tener algunas granjas, para pensionar algunos animales, para apoyar algunos santuarios, para que sirvan para eso, para educación, para que aprendamos precisamente a respetar a los animales. Por otro lado, podemos hablar de lo que significa la cultura. He sido testigo durante mucho tiempo de la cantidad de trabas que le ponen a las personas que están llegando a los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque hay roscas. ¿Por qué hay roscas? Pues porque siempre han existido. Y yo no he sido filtro para formar a grandes talentos como Laura Tobón, que ahorita está volando, y bueno, muchos talentos como ella, Cristina Hurtado, Jessica Cediel, chicas que llegaron a mí sin ninguna intención, sin ningún interés, y tampoco estaban buscando que yo las buscara para otras cosas porque soy homosexual, entonces tampoco me interesaba llevarlas a otro escenario. Entonces digamos que cuando uno ve desde ese punto de vista qué pasa con todas estas personas que tienen talento, porque uno se sube al Transmilenio, últimamente me he subido mucho por el tema de la campaña, y veo todo el talento que existe,
Uno dice, ¿dónde está la tarima? ¿Dónde está el escenario? ¿Por qué Bogotá no tiene un escenario para todas estas personas? Estas personas que probablemente mejorarían la seguridad notablemente si pueden dedicarse a lo que realmente les gusta y los apasiona. Ahora, los generadores de contenido no es hacer una facultad de la Universidad Distrital como propone un candidato, no, una facultad de influenciadores me parece un absurdo porque se necesitaría mucho bagaje antes, previo. En este momento yo estoy dictando en la Teo Lozano una especialización precisamente para generadores de contenido. Pero entonces el punto es básicamente pensar en cómo la educación, cómo la formación, cómo crear esos escenarios, cómo convertir nuevamente una Bogotá con estilo, como fue la Atenas suramericana, cómo llegar al centro y construir ese centro de moda. ¿Por qué Medellín es la capital de la moda y no Bogotá? ¿Por qué la calle de las Esmeraldas no está funcionando como debería ser? ¿Por qué las Esmeraldas de acá tienen un precio tan bajo y en Bulgari son tan costosas? Las mismas Esmeraldas. ¿Por qué en Bogotá no aprendemos a entender lo nuestro y pensar que la cultura, la educación y el arte también forman parte de esta coyuntura de paz? Una paz en la que todos creemos. Gracias. Okay. Muchas gracias, Sergio. Dentro de la propuesta que nos hace para la paz en Bogotá, mucho énfasis en la educación, en la cultura y sobre todo aprender de lo nuestro, saber qué es lo que tenemos y hacer de Bogotá un territorio más incluyente en cuanto a cultura y educación. Gracias. Bueno, candidatos, agradecerles la participación en este momento. Le doy la palabra a mi compañera. Gracias. Es muy importante recordar, como en el marco de las funciones, que para las personas que logren llegar allí al Consejo tienen, y en esa línea fue donde nosotras también y nosotros nos paramos para decir es importante que estén acá. Uno, lo que tiene que ver con la aprobación del presupuesto anual, cierto, de inversión para esta Bogotá, la aprobación del plan de desarrollo distrital, la aprobación del plan de ordenamiento territorial que lo tenemos, que aún no sabemos si tenemos UPL, si tenemos UPZ, en qué vamos a terminar con la construcción de este territorio y que necesitamos claridades. Aprobación del cupo de endeudamiento de Bogotá. ¿Para qué endeudamos a Bogotá? ¿Cuáles son los criterios? ¿Cuál es el objetivo? Realmente, ¿qué es lo que no tiene presupuesto Bogotá que podamos decir es necesario? ¿Cierto? Y cada una de las prácticas a partir de esas funciones y sabemos la importancia del control político. Un control político que lo que hemos aprendido viviendo en Bogotá es que ese control político no tiene que ver con que si mi alcalde es mi amigo y hizo parte de mi color, cierto, electoral, sino cómo hacemos ese control político para que realmente los compromisos que se generaron a partir de un plan de desarrollo aprobado se cumplan. Y allí es donde nosotras y nosotros, desde la representación, como decía Ricardo, de cada uno de los sectores que estamos acá, como Consejo Distrital de Paz, llamamos y decimos, hey, necesitamos ser asertivos, asertivas, necesitamos que el tema de la paz no siga siendo solamente el tema de la seguridad, porque la seguridad la hemos tenido durante muchos años, porque estamos entregando hoy hornos crematorios, porque estamos hoy descubriendo personas que fueron asesinadas como guerrilleros en el marco de los mal llamados falsos positivos, porque siempre hemos tenido una seguridad a través de las armas y eso es lo que nos ha generado más odio, más desigualdad y asesinatos. Así que nosotros y nosotras como Consejo Distrital de Paz estamos convencidas de que la paz se consiga a partir de garantía de unos derechos y no privilegios, como a veces los confundimos. Los derechos son aquellos procesos, aquellos espacios, aquellos lugares donde nuestros jóvenes, nuestros niños, niñas, nuestros adultos mayores y todas las poblaciones tengamos la posibilidad de decir los queremos o no lo queremos. Y no aquellos privilegios donde algunos jóvenes se ingresan a la universidad pero tienen que renunciar porque no tienen para el transporte, para el alimento ni para los útiles. Ingresar a las universidades públicas sin una garantía para que persistan nuestros jóvenes allá es realmente mandarlos a que sus historias de vida se conviertan en una tormenta y esas historias de vida se conviertan para ellos y para ellas en fracasos donde ya después no logran salir adelante. Así que lo que estamos solicitando el día de hoy
es que esta firma de este acuerdo por la paz en Bogotá se conviertan en hechos reales, en hechos concretos, y hacerles una invitación que quiero aprovechar de una vez. El día 10 tenemos un evento parecido con los candidatos a la alcaldía de Bogotá. Yo no sé por qué, pero así estamos en Bogotá, son los hombres. Y la invitación es para que ustedes nos ayuden a decirles a los candidatos que están en este momento en la alcaldía de Bogotá que ojalá pudieran hacer parte de este debate, que ojalá pudieran firmar estos acuerdos, unos acuerdos que van más allá de la firma de un documento, y unos acuerdos que tienen que ver con cómo enlazamos también ese plan de desarrollo nacional con el plan local y con los planes distritales. Termino diciéndole, para entregar este esfero para la firma del acuerdo, que desde el Consejo Distrital de Paz venimos aportando en la elección de los diferentes consejos locales de paz. ¿Sí? Cada una de las localidades se vienen moviendo a sus tiempos, en sus lugares, con unas estrategias desde las alcaldías locales, algunas alcaldías más tímidas, algunas alcaldías con muchas críticas alrededor de que por qué nos toca tan rápido, si es porque se termina esta administración, entonces necesitamos dejar los consejos instalados. Otras alcaldías o otras personas que pertenecemos a las comunidades mencionando que por todo el tema electoral no es pertinente en este momento hacer elección de los consejos locales de paz en los territorios, porque esto ha generado no solamente ruido, sino inseguridades, han generado que nos cuestionen, han generado que realmente nos pongan en bandeja de plata para aquellas personas que aún siguen gobernando los territorios en Bogotá. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a la firma del acuerdo. Es que es una cosita que me parece importante. Hay una hegemonía de los medios de comunicación impresionante, ¿sí? Y nosotros parece que no tuviéramos opción para informarnos, ¿sí? Yo sí creo que una de las acciones afirmativas que debemos hacer es apoyarnos en la mesa de medios del distrito, las mesas de medios locales y todos los medios alternativos que hay. Hay mucho que contar por esta Bogotá y nos siguen contando la verdad, pues mal contada. Gracias. Aquí, sí, entonces voy a entregar el micrófono para empezar a firmar, y también le quiero dar la palabra, en vista del respeto por el tiempo que me pareció fabuloso, a compañeros y compañeras consejeras del Consejo Distrital de Paz, un minuto para saludar, para controvertir, para tomarse la palabra. Sí, me voy con dolor de espalda. Qué miedo. Sí, sí, que no se fuera a caer. Solamente buenas tardes y dar los agradecimientos en nombre del Consejo Distrital de Paz a quienes asistieron el día de hoy, recordando, creo que es importante que el Consejo Distrital de Paz no tiene partido, no tiene color, no tiene ideología política, somos un grupo de personas que representamos distintas instancias de participación en Bogotá y que le apostamos a la paz en el territorio. Invitar a los que son concejales actuales y candidatos al Consejo a que sigan apoyando el proyecto del Consejo Distrital de Paz, y dar las gracias en nombre de las organizaciones, dar las gracias a los compañeros que vinieron desde USME, desde Ciudad Bolívar, y a todos los que nos están observando desde el territorio, a las organizaciones que han sido convocadas por nuestros compañeros en territorio. Muchísimas gracias, creería que era eso, Juli. Muchas gracias. Bueno, agradecer a todos que vinieron a acompañarnos, a los candidatos, a los participantes y sobremanera a la Casa de la Paz por poner a disposición este espacio que se viene construyendo, y es justamente una muestra de construcción de paz desde la firma del acuerdo, donde concluyen allí proyectos de firmantes de paz, víctimas, organizaciones sociales, y es
sin duda alguna uno de los fortines de la paz en la ciudad de Bogotá. Entonces un aplauso y de nuevo gracias a la Casa de la Paz. Muy bien, no sé si los y las candidatas tomaron foto, creo que es supremamente importante la foto para la memoria, para aquella memoria de resistencia, para aquella memoria que nos sigue permitiendo una ciudad más incluyente, más próspera, más justa. Entonces llamamos a William, a Buenerges y a los demás compañeros y compañeras que vengan y nos tomemos una foto que nos permita sostener lo que estamos construyendo. Nos hagamos acá los que están abajo, que nos acerquemos y la tomamos desde allá. Eso. William, Buenerges, vengan para acá, compañeros y compañeras que están acompañando el día de hoy también, asómense acá la foto, medios alternativos de comunicación, asómense para acá y vengan para acá y nos acompañamos todos y todas. Entonces le tocaría como los compañeros puros de última, que los medios alternativos den la cara también allá, den la vuelta por favor. Vamos a tomar como un selfie, yo no sé cómo se llamará eso. Listo, la foto pues. Ahí Robert se la está tomando. Eso. Miren para allá que quedemos todos y todas. Súbete a ver, candidato, súbete por favor. ¿Listo? A ver, ¿quién falta? La foto entonces. Por allá la están tomando. Los fotógrafos. Miren para allá. Cada uno. Digan paz. Paz total. Paz. Paz. El que lo entendió, lo entendió. Consejo Distrital de Paz. Eso. Muchísimas gracias a todos y todas y de nuevo el Consejo Distrital de Paz agradece el haber estado hoy aquí compartiendo sus voces, sus palabras y reconociendo el ejercicio. Muchísimas gracias. Gracias.